española. La primera pregunta que me surge es, ¿por qué un joven que estudia periodismo, pudiéndose dedicar a deportes, corresponsal de guerra, informativos, se dedica al periodismo religioso? Bueno, la pregunta no estaba... Yo había estudiado filosofía en la Gregoriana, en Roma, y decía, no creo que de filósofo me vaya a ganar la vida, más que nada porque no era muy bueno. Y entonces dije, yo quiero comunicar algo y pensaba que el periodismo podía ser lo que nos estaba faltando en ese momento. Y se convirtió en la profesión en la que yo me pude donar totalmente a mí mismo, es decir, me sentía con el don de la fe y me sentía con la pasión de comunicar. Entonces Roma se convirtió en Disneylandia, se convirtió en el lugar ideal en el que debía estar para poder armonizar esas dos pasiones de mi vida, el haber recibido la fe y el ver en el periodismo una manera de ayudar a las personas a acercarse y desarticular, simplificar, ayudar a comprender la fe, que en el periodismo no es fácil que conviva. Muy bien, hoy también venimos a hablar del libro, ¿no? Sobre todo de la figura que aporta León XIV. El Papa Francisco muere un 21 de abril. El día 8 de mayo se elige a Robert Prevost como sucesor de San Pedro. Y a las pocas semanas, prácticamente en el mismo mes, sale publicado este libro. ¿Cómo es posible escribir un libro con tan poco tiempo sobre el nuevo Papa? ¿De dónde salen las fuentes? ¿De dónde se informó? Bueno, pues voy a decir, como no nos ve nadie ni nos escucha nadie, te voy a decir el secreto. Ni está grabado. Además, no sé, lo están grabando y todo. La verdad, bueno, el Papa León XIV es elegido un jueves en la tarde y el libro lo terminé el domingo del fin de semana inmediato, porque además el editor era para Estados Unidos y luego salió la edición en español. Entonces, es lógico que en 4 días no podía escribir el libro, pero eso quiere decir que ya en el último año, en el año precedente, en los 2 últimos años, yo empecé a preparar de una manera muy curiosa. Tuve una disección de la aorta y tuve una operación que tardó 3-4 meses en arreglarse, y después de eso se dieron cuenta que tenía una segunda disección de la aorta y me llevaron al Gemelli y me tenían en la unidad de cuidados intensivos, pero yo estaba perfectamente bien. No tenía nada, pero solo que tenía cables por todos los sitios porque me tenían que mantener la tensión baja. Y no sabían cómo hacerlo con pastillas, no se podía, el cuerpo no reaccionaba. Entonces, después de un mes que estás en la cama viendo el techo, y el médico se apiada y me dice, bueno, te dejo el ordenador. Y entonces el Papa Francisco había estado internado una vez, y entonces me vino de manera espontánea decir, pues bueno, vamos a preparar al que llegue después. Y ya puedo empezar a analizar cuáles son los desafíos que tiene el próximo, el que llegue después, cuando sea. De manera que tuve casi un año de tiempo y de tranquilidad para ir a las fuentes más seguras, más oficiales, a los archivos del Vaticano, para ver en términos numéricos cómo es la evolución de la Iglesia Católica en los últimos años, es decir, cuáles van a ser los verdaderos desafíos que el nuevo Papa se iba a encontrar de frente, independientemente de quién fuera. Preparé muchas biografías de cardenales
y llegó el jueves por la tarde el nombramiento de Robert Prevost y en un primer momento dije, genial, una biografía súper, o sea, con esto vamos a vender como churros, porque sale fuera de lo habitual, de lo que estábamos acostumbrados, pero tengo un problema brutal. Trágame tierra, ¿y ahora qué hago? Y es que yo buscaba ciertamente dar un primer bosquejo biográfico, pero también y sobre todo quería transmitir lo que lleva en el corazón, lo que es su mensaje más profundo. Y Robert Prevost, aparte de su tesis doctoral en Derecho Canónico, no ha escrito un libro. Entonces, ¿cómo haces para reflejar su alma si no tienes libros escritos? Y entonces ahí pasé 2 noches malas. Primero avancé la biografía y luego me puse a buscar todo lo que había publicado, sobre todo homilías y discursos cuando era obispo en Chiclayo, en Perú, porque siendo prefecto de la Congregación para Obispos, la verdad es que no tenía tampoco muchas publicaciones, 3 entrevistas, 2 homilías, pero poquísimo, ¿no? Y entonces me puse a leer y ya te digo que 2 días fatales. Dije, ¿por qué me habré comprometido con el editor, que además es americano y muy serio, y no voy a ser capaz? Pero al tercer día se me encendió el foco, leyendo las homilías y demás, me di cuenta que si tú quieres comprender a Robert Prevost, basta comprender a San Agustín. Porque realmente ha quedado su mente, su alma, ha quedado realmente plasmada por el pensamiento de San Agustín. Entonces eso me desbloqueó. Quizá Monseñor Luis Marín pensará que no hacían falta 3 días para descubrirlo, pero bueno, a mí uno es menos listo. Y eso realmente fue como una liberación, porque incluso en el libro podéis encontrar los discursos, 10 grandes temas y cómo los trató él antes de ser papa. Pero lo he podido reflejar de esa manera y con ese orden gracias a que San Agustín articula su pensamiento. Y entonces ves sus temas más profundos, como ante todo la experiencia de Cristo en la propia interioridad, el aprender de la propia interioridad, de lo más íntimo de nuestra propia intimidad como encuentro con Cristo. Después, el cristianismo que no puede concebirse si no es en comunidad. Y luego todo lo que a partir de ahí se desprende, hasta incluso un capítulo que me parece muy original, es su visión de la empresa, que todavía no le ha dado tiempo a hablar de estos temas a él. Bueno, ya he hecho algún discurso, pero realmente eso fue liberatorio. Dije, pero si es que lo tienes fácil. Y eso fue lo que me permitió, por tanto, dedicarle esos 4 días a Robert Prevost, habiendo ya avanzado bastante de los demás capítulos, que son los retos de la Iglesia, las señales de los tiempos y, sobre todo, los signos de esperanza. Lo que acabas de comentar me da pie a darme cuenta de que esta entrevista tiene un punto algo curioso, y es que el único periodista que hay en el escenario es precisamente el entrevistado. Entonces, vamos a aprovecharnos de eso. Como periodista, te vamos a hacer esa pregunta. Como analista y como conocedor del Vaticano, ¿qué claves piensa que precisamente llevaron a la elección de Robert Prevost? Porque, en principio, parece ser que no entraba en ninguna quiniela, ¿verdad? Y después fue relativamente rápida su elección. No sé si nos puedes contar esos detalles que no son tan conocidos. Sí. Bueno,
A finales de enero de 2023, cuando el Papa Francisco le nombra prefecto de la Congregación para los Obispos, que es uno de los cargos más importantes en la Iglesia, cuando yo vi el nombramiento y empecé a ver la biografía que publicó la sala de prensa del Vaticano con el nombramiento, dije, wow, pero ¿dónde encuentras uno igual? O sea, licencia en matemáticas, licencia en filosofía, licencia en teología, licencia en derecho canónico y doctorado en derecho canónico, que habla los idiomas y que viene de Perú, siendo estadounidense. Dije, esto es papable. Y entonces escribí un artículo en El Debate, poniéndolo además, en esa semana fue el segundo o el más leído de la semana. Pero luego pasaba el tiempo y como yo me había tirado a la piscina y la había hecho papable, pues entonces yo preguntaba entre las personas que trabajan en la congregación para el dicasterio para los obispos o otros que le conocían, yo les preguntaba, bueno, ¿y qué tal Prevost? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? No, pues es muy tranquilo, es sencillo, él hace su trabajo, él va a lo suyo y tal. Y yo me decía, pero igual hasta me he equivocado, ¿eh? Quizá no es lo que yo pensaba. Y yo creo que eso es lo que pensaron también los demás periodistas. Y es lo que explica el que no apareciera en las quinielas, solo en algunas y entre los últimos. ¿Por qué? Porque realmente los que le conocían y los que pudimos verle de lejos, realmente vimos en él una persona sencilla, una persona humilde, que hacía su trabajo, como decía antes, no daba entrevistas, no buscaba aparecer, lo cual en el Vaticano es un perfil particular, porque hay también quienes están, como en todos los sitios, que les gusta ser estrellitas, ¿no? Y yo creo que el motivo por el cual los periodistas le descartaban, y creo que me puedo sumir a ellos, es el motivo por el que los cardenales en el cónclave dirigieron su mirada hacia él de manera tan rápida, porque en estos momentos en los que la Iglesia siente, como el resto del mundo, esta gran polarización, esta gran división, era evidente que una de las prioridades como perfil era la de una persona que genere unidad, que supere divisiones y polarizaciones. Y esa humildad y esa sencillez de Prevost que los cardenales pudieron percibir y apreciar, porque en el dicasterio para los obispos estaba obligado a interrelacionarse con ellos a nivel de trabajo para nombramientos de obispos en los diferentes países del mundo, eso los cardenales lo pudieron percibir. Y hizo algo que los periodistas no habíamos previsto de ningún modo, que fue el que fuese escogido tan rápidamente, porque si vosotros os acordáis, antes del cónclave se decía mucho que los cardenales no se conocían, que había cardenales de todos los rincones del planeta y que nunca se habían visto juntos para hablar y conversar, y que además, si añadimos a eso las tensiones en la Iglesia, pues se convertía en una labor titánica el encontrar un personaje capaz de crear consenso. Y todas las previsiones cayeron derrumbadas al salir elegido de una manera tan rápida. ¿Por qué? Porque evidentemente todos vieron en él esta persona que en estos momentos es capaz de promover y preservar la unidad en la Iglesia, que era en las congregaciones generales que los cardenales tuvieron antes del cónclave, apareció clarísimamente como prioridad en estos momentos para la Iglesia. De manera que yo creo que esa es la clave
de Prevost y, de hecho, el número de votos que recibió en el cónclave fue muy superior a lo necesario, a lo mínimo indispensable para que saliera elegido. Muy bien. En el libro, aparte de presentarnos ese gran desconocido que era Robert Prevost, también haces ese análisis de la realidad de la Iglesia, ese análisis eclesial. Sí que es verdad que se nos han presentado muchas veces análisis a nivel de la Iglesia de España, incluso aquí en la diócesis hemos promovido también hacer un análisis a nivel incluso de parroquia, nos han propuesto que hagamos DAFOs, que hagamos análisis de situación. Claro, una vez que los hacemos y nos los presentan, muchas veces caemos en la negatividad, en el pesimismo, está todo mal, ¿a dónde vamos a ir?, ¿no? Pero en el libro también se descubren, hay unos brotes verdes, se ven signos de esperanza, como bien has dicho tú. ¿Nos podrías hablar acerca de esos brotes verdes? ¿Qué ha sucedido para que se produzcan esos brotes verdes y qué tenemos que aprender también de ellos? Bueno, lo que yo buscaba era, ante todo, el tratar de ayudar al lector a comprender dónde está la Iglesia hoy. Pero si yo te pregunto a ti, ¿cómo ves la Iglesia hoy? ¿Cómo está la Iglesia? Tú me vas a responder según te ha ido en la feria. Y si te pregunto a ti, me vas a dar tu opinión. Y al final habrá tantas respuestas cuantas personas hay en este auditorio. Entonces, yo lo que buscaba era una respuesta lo más objetiva posible. Y para eso traté de basarme en los números. Me basé en los números del Anuario Pontificio y del Anuario Estadístico de la Iglesia en los últimos 25 años y comparaba bautismos, comparaba matrimonios en la Iglesia, comparaba seminaristas, comparaba sacerdotes, datos globales para decir qué está pasando en la Iglesia. Porque sobre todo nosotros, los que vivimos en países occidentales, tenemos la impresión de que esto se está acabando. A mí me ayudó mucho a preparar esa investigación un libro escrito por Andrea Riccardi, que es el fundador de la comunidad de San Egidio. El libro se titula La Iglesia en llamas y se basaba en una imagen a partir de Notre Dame de París que se quema para explicar que es posible. La Iglesia, desde el punto de vista humano, podría desaparecer. Y él se plantea la pregunta. En Occidente tenemos esa sensación. Y entonces los números dan a entender que ciertamente hay desafíos brutales. Yo creo que hay, por ejemplo, el más evidente es el de la situación de los matrimonios, que en todos los continentes está descendiendo. Si te parece, a ver si podemos poner las gráficas para que también así visualmente... Pues tenemos hasta gráficas. Bueno, sí. Empezamos por los bautismos. Sí. Los bautismos, como podéis ver, están descendiendo a nivel... Estamos comparando entre el año 2000 y el 2023, que eran los últimos datos que teníamos disponibles seguros en el Vaticano. Y como podéis ver, hay un buen descenso a nivel global en el mundo en el número de bautismos por año. Estamos hablando que hemos pasado de 18 millones a 13 millones. Si pasamos a otro dato, por ejemplo, que mencionaba, el de los matrimonios en el mundo, el descenso es más brutal. O sea, estamos hablando de que en un año hemos pasado de 3,7 millones a 1,8 millones. O sea, es realmente muy fuerte como descenso y uno dice que es posiblemente la percepción más superficial que podemos tener en la Iglesia. Esto se está acabando. A ver qué otra diapositiva tenemos. Muchas veces se dice
que la Iglesia se está acabando porque ya no hay sacerdotes. Pero es un dato que hay que coger con pinzas, porque en el fondo, globalmente, hay más sacerdotes hoy que en 2020. Por dos motivos. En primer lugar, que en 2000, perdón. En los últimos 23 años se ha subido ligeramente el número de sacerdotes. Ha descendido ciertamente en Europa, en América se ha mantenido más o menos estable y ha subido potentemente en Asia y en África. Influye también que la edad media de los sacerdotes ha aumentado de manera significativa. Si yo les preguntara a ustedes cuál es el país con el mayor número de seminaristas o de nuevos sacerdotes, yo, a no ser que hayan visto mi libro, creo que nadie acierta. Creo que nadie acierta. Porque yo hubiera dicho, antes de hacer el trabajo, que podría haber sido, por ejemplo, Brasil, que es el país con el mayor número de católicos del mundo. Si ya me apuras y me dices que no es ni Brasil ni México, pues entonces podría decir Polonia, que es un país en Europa con muchas vocaciones. Pues ninguno de ellos es el país con el mayor número de vocaciones. El mayor número de vocaciones es India, donde los católicos no llegan al 1%, donde serán 26 millones y son capaces de producir más seminaristas que Brasil, con más de 200 millones de habitantes, ¿no? Y en África, cuando te pones a analizar los números de crecimiento, ahí ya es brutal. Nigeria y Costa de Marfil son alucinantes. Ver los números de sacerdotes, de bautizados, de matrimonios, de universidades, de obras sociales, todo está estallando. De manera que, como podéis ver, no sé si nos queda alguna. Esta es quizá la diapositiva que más me ha interesado al final. Y es el número de misioneros laicos, de laicos comprometidos en la misión de la Iglesia a tiempo completo. Fijaros los números. Por primera vez en la historia de la Iglesia conocida, hay más laicos dedicados a la misión que sacerdotes. Y con un índice de crecimiento brutal, donde es mayor, sobre todo en América Latina, también en Asia, en África, es menos en Europa y en Estados Unidos. Entonces esto te da otra visión de la Iglesia, de la que estamos acostumbrados a ver en nuestras parroquias o en nuestro mundo occidental. Y eso era lo que, sin saber muy bien, porque los números son cosas que no descubres hasta que te metes a analizarlos, pero es lo que precisamente yo buscaba, comprender realmente qué es lo que le espera al nuevo sucesor de Pedro cuando va a echar redes, más allá de los temas polémicos que inevitablemente aparecen en todo artículo periodístico o en todo debate, incluso eclesial. Y creo que los números nos pueden ayudar a ver la realidad de frente y salir de ideologías, salir de nuestros prejuicios y comprender mejor la realidad. Y ese era, en parte, el desafío y el interés del estudio. Luego, tú comentabas que de ahí surgen también los brotes verdes. Hemos visto, por ejemplo, el tema de los laicos, pero podríamos seguir comprendiendo que el crecimiento de la Iglesia en los diferentes continentes no es como en nuestra vieja Europa
ya un poco desgastada, ¿no? Y eso también nos está vivificando. Aquí he escuchado hablar en varios acentos. Ya nosotros ya estamos sintiendo la vivacidad de otras iglesias, sobre todo América Latina, que vienen a rejuvenecernos. Ese es otro de los brotes. Hay un brote muy interesante que pude descubrir al final de la investigación, y es que el laicismo, la visión de un mundo sin Dios, parece que está llegando a tocar techo. Es evidente en los países nórdicos. Erik Varden, el presidente de la Conferencia Episcopal de Escandinavia, que es un monje cisterciense, lo muestra muy bien, tanto en números como en la realidad de sus países, como la Iglesia Católica está creciendo en Noruega, en Escandinavia en general. En Estados Unidos, los últimos estudios de los últimos 6 meses que se han hecho sobre los jóvenes hablan todos de un aumento de la práctica religiosa entre los jóvenes, y por primera vez en la historia de mayor práctica religiosa entre jóvenes varones que entre chicas. En la misma España, en los últimos informes del CIS, que no de ¿cómo se llama? No son partidistas. El Betanzos, ¿cómo se llama? En los últimos, no, por tanto, no estamos hablando de partidismos. En los últimos informes se muestra cómo la religiosidad de los jóvenes sigue siendo baja, pero es más elevada que en años precedentes. Y eso indudablemente es un brote verde que yo no me esperaba y que he descubierto haciendo este trabajo. Y luego hay otro brote verde que está siempre ahí, desde el Evangelio, que lo he visto muy bien haciendo el trabajo, que es lo que dice Jesús: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. La Iglesia siempre tendrá a los pobres, porque ¿dónde van a ir? Como decía San Pedro, ¿no? ¿A quién vamos a ir? Los pobres siempre se acercan a la Iglesia. Nos toca a nosotros tener la capacidad de acogida, pero ellos están ahí. Y la capacidad que tenga la Iglesia de acogerlos, eso será un patrimonio que quedará para siempre. De manera que la pregunta que lanzaba Andrea Riccardi, ¿la Iglesia desaparecerá? Ciertamente tenemos la promesa del Señor, pero yo creo que también tenemos datos, tenemos evidencias que nos permiten pensar que hay que puede haber una nueva primavera. Yo te confieso que después de publicar el libro, he hecho conferencias en España, en Estados Unidos, en Eslovenia y en Polonia. Y en todos los sitios he visto algo curiosísimo y que no sé muy bien explicar cómo. Pero desde que en la Plaza de San Pedro se anuncia que Robert Prevost es León XIV, he visto esperanza y he visto como una nueva unidad. Y esa esperanza, que es un don del Espíritu descarado, porque uno no se lo puede explicar de otra manera, ahora toca hacer la vida. Es verdad que los datos a veces pues, nos parecen un poco fríos, ¿no? Y cuando leemos el libro hay como 3 bloques quizá, ¿no? El primero más dedicado a Robert Prevost, y después vienen los datos, y a mí que no me gustan los números, de repente me ha fastidiado, ¿no? Yo quería seguir sabiendo. Pero después de leer esos datos es verdad que lo que vemos son signos de los tiempos y sobre todo señales de por dónde tenemos que ir, ¿no? Nos ayudas mucho a ver por dónde tenemos que ir.
y sobre todo sabiendo que vamos a ir con el Papa León XIV, que hay como muchos aspectos de él que le ponen el título de primero, ¿no? Primer Papa estadounidense, primer Papa agustino, primer Papa misionero, incluso más cosas, ¿no? Sí, Me comentabas sí. el otro día más. A ver si nos acordamos, porque Sí, yo he dicho 3. se nos van a escapar. Pero tú sabes más. Es el primer papa desde la caída del Imperio Romano prácticamente que procede de un país que es minoritariamente católico. Es el primer papa que ha sido monitor de autoescuela. Eso no lo sabíamos. Es el primer papa tenista, es el primer papa misionero. Misionero en el sentido que en nuestro lenguaje de España estamos acostumbrados a escuchar cuando éramos pequeños. Ha habido papas que han sido coordinadores de la misión, especialmente en tiempos de los bárbaros, luego llegó, por ejemplo, la evangelización de América, la evangelización de África y demás, pero que haya estado en tierra ad gentes, y además en tierra de misión y tantos años, es el primero de la historia. Y esto marca profundamente. Si seguimos haciendo primados, es que los hay, se me olvidan ahora algunos. No es el segundo papa que habla inglés, pero el primero fue hace más de 700 años y entonces el inglés de la época era un poco diferente al de nuestros días. Ese primer papa matemático, no sé si lo decías tú, es el papa con más títulos académicos que se conozcan. Tiene muchos primados, pero con menos publicaciones. Tú dices más académicos, Claro, por eso, yo creo que todos tenemos muchas preguntas acerca del Papa, y no digo todos los que estamos aquí, sino todo el mundo, y no solamente el mundo católico, ¿no? De qué esperamos de ese Papa, porque no tenemos escritos, no tenemos fuentes, ¿qué podemos esperar? Te añado alguna más. Vale. El primer Papa que ha estado en las redes sociales antes de ser Papa, con WhatsApp, y que además, siendo Papa, responde al email como tú y yo nos escribimos. Pero para mí porque además también creo que es el argumento que hoy nos ha reunido y que pusieron de título a nuestra entrevista, yo quisiera focalizarme en particular al Papa misionero. Y quiero que descubramos quién es Robert Prevost misionero y cómo eso nos puede iluminar dentro de la renovación misionera de la Iglesia, y diría también sinodal. Robert Prevost estudiaba Derecho Canónico en Roma y sin haber terminado el doctorado, yo creo que el pobre ya estaba de sacar licencias y títulos hasta las orejas, o porque posiblemente también la diócesis el vicariato de Chulucanas en Perú, en la región del Piura, iba a convertirse en una diócesis, estaba administrada por agustinos y le envían también para ayudar en cuanto a experto de derecho canónico. Pero llega esta diócesis, administrada por agustinos, se convirtió en diócesis al año siguiente de su llegada. Y se encuentra con que los agustinos, en particular el obispo de ese territorio, John McNabb, ha adoptado un proyecto misionero que se llamaba Una nueva imagen de parroquia. Un proyecto que significa, y eso fue la primera experiencia misionera de su vida, que duró solo un año, luego regresó a Chicago, terminó en Roma el doctorado en Derecho Canónico y luego ya volvió a Trujillo. Y tanto en ese primer año que aprende de ese obispo y después en los años que pasa en Trujillo y después en Chiclayo, más tarde como obispo,
él aplica este método que prácticamente es consciente de que los sacerdotes, en Perú había un sacerdote por 10.000 habitantes. ¿Qué haces? Y entonces forman a laicos, llaman a laicos, para que a su vez formen pequeñas comunidades de laicos, de cristianos que puedan vivir en comunidad. Comprende perfectísimamente en 1985 que la parroquia no es dispensadora de servicios, como una estación de servicio de gasolina, que es una comunidad de comunidades y que son los laicos los que tienen que ayudar al sacerdote a vivir ese espíritu de comunidad. Si uno habla con los laicos que en aquella época, sobre todo en Trujillo, con los que él colaboraba, pues él llamaba a quien estaba disponible. Y muchas veces eran chicas que habían terminado los estudios en la universidad y que tenían una disponibilidad de tiempo, porque los chicos solían estar más dedicados a su trabajo profesional, pero bueno, también los hubo. Y eran comunidades que no solo son comunidades de oración, comunidades de formación con grupos bíblicos, sino que también, y eso creo que nosotros en España, en las experiencias que aquí compartimos, creo que todavía no hemos asimilado, y es que eran también comunidades de transformación social, de caridad, de atención a los pobres, de cambio social, en momentos donde la tensión terrorista era brutal en Perú, en momentos de injusticia social enorme, y ellos fueron agentes de transformación de la sociedad, pero no como francotiradores, en cuanto a comunidad. De manera que la figura de Prevost no es tampoco la figura que a mí me vendieron en la escuela cuando yo tenía 8, 9, 10 años, que era del misionero que va a América Latina o África y salva a la humanidad y hace todo, construye iglesias, es Superman. No, él es consciente de que la Iglesia es comunidad. En cuanto a Agustino, sabe que el cristianismo no existe sin comunidad. Y lo que hace es generar comunidades en torno a la parroquia. La parroquia, para él, no es... Ciertamente la Iglesia es el lugar de los sacramentos, pero eso no debe condicionar la acción de la parroquia. Él en 1985 ya tiene muy claro lo de la Iglesia en salida. Ya esos equipos les manda a las periferias, les manda a los lugares donde un sacerdote nunca podría llegar para que llegue el Evangelio. Y estamos hablando de 1985, de manera que si uno le pregunta hoy a Robert Prevost qué piensa de la sinodalidad, dice, pues es que nosotros ya lo hacíamos en esa época, o sea, ¿dónde está...? Parece que estamos inventando la pólvora hoy día, ¿no? Pero él ya lo vivió desde entonces y lo sintió como algo muy normal. De manera que creo que ahí va a haber una renovación en la Iglesia a partir de esa experiencia misionera que él tuvo. Su biografía, la verdad es que es bastante providencial, o sea, parece que estaría preparado para ser papa desde que nació, desde su origen interracial tan variado, desde su comunidad católica en Chicago. Realmente está preparado desde todos los tiempos, pero al mismo tiempo yo me doy cuenta que tenemos que evitar un gran riesgo, y es que cuando uno es periodista y quiere vender un libro, tiene la tentación de crear un Superman, porque vende más. Pero
Robert Prevost no es Superman y lo sabe él mucho mejor que nosotros. De manera que tampoco quiere que esperemos de él lo que no puede dar. Él lo que va a buscar es generar procesos. Dicen todos, yo aquí me siento un poco como en un tribunal ante el mayor experto de la materia, porque tenemos a Monseñor Luis Marín, a quien Robert Prevost llamó a Roma para colaborar con él durante 5 años, más luego los que se pasaron también en el sínodo. Entonces, si digo alguna burrada, me la corregirá. Pero como es buena gente, tampoco se notará mucho. Pero creo que es importante también no presentarle como el que va a tener la solución a todos los problemas de la Iglesia. Él, y que me corrijan, si es bueno para algo es para escuchar. Entonces él está escuchando y va a seguir escuchando. Es bueno también, por lo que se ve, por la manera en que fue obispo, para, una vez que ha escuchado, dialogar, generar consensos, y para que una vez que se ha comprendido cuál es la decisión a tomar, lo conveniente que hay que hacer, entonces ahí sí él va de manera decidida y no le para nadie. O sea, ahí ya vamos por ahí y vamos todos a una, ¿no? Entonces, él va a ser capaz de generar esos procesos, pero también es verdad que los desafíos que tiene delante son brutales y no tiene la varita mágica y no es Harry Potter. Entonces, creo que también es importante tener ese realismo cristiano que nos permite comprender mejor la figura del Papa. El Papa no... De hecho, también... El Papa puede decir lo que quiera, porque luego la gente de cada uno hace lo que le entra en gana. Sí que es verdad que hablábamos ayer también y comentabas un poco que el Señor tiene su sentido del humor y el Espíritu Santo también tiene sentido del humor, ¿no? Y hablábamos y decíamos que, bueno, cogiendo las palabras del Papa Francisco, ¿no?, que nos decía que los pastores tienen que oler oveja, sí que es verdad que el nuevo Papa huele mucho porque ha estado en misión, ¿no? Sí. Y por lo que comentas también ha estado mucho en lo que es esa iglesia en salida, esa iglesia ya en renovación. Nuestro proyecto diocesano de evangelización se encamina en esas líneas, o por lo menos tenemos esa pretensión, hacia la renovación misionera de nuestras comunidades. Ya ha ido adelantando un poco pues que el Papa nos va a poner en esa línea continuista con lo que Francisco nos pedía, ¿no? Ser una iglesia en salida, una iglesia que no se conforme un poco con mantenerse, como una iglesia de mantenimiento, como nos comentaban también en alguno de esos talleres. ¿Crees que el Papa nos va a pedir insistentemente que seamos una iglesia en salida, que nos arriesguemos a equivocarnos, sobre todo teniendo esa certeza de que Dios está con nosotros? Sí, sí. Yo hay algo que yo he percibido en sus escritos y que me parece que todavía no ha quedado muy patente a nivel de opinión pública. Y es que ciertamente, y eso todo el mundo lo ha comprendido, sobre todo cuando estuvo en Perú, es alguien en salida ante las situaciones de pobreza, de dramas sociales. Lo que hizo en Chiclayo a nivel incluso humanitario fue enorme. Todo lo que pasó durante el COVID, tanto a nivel espiritual como a nivel sanitario, que fue capaz de generar la distribución del oxígeno en esas circunstancias, no él, sino la comunidad eclesial. Pero hay otra cosa que no se sabe muy bien, yo creo, o que no se ha descubierto todavía, y es que yo he visto en algunos de sus escritos una profunda compasión por la situación que se vive, sobre todo en países occidentales, donde tenemos una sociedad que nos propone un objetivo de vida vacío, que no nos llena, y que genera un malestar profundo con todas las manifestaciones que podemos después ver en dependencias o en todo lo que sea, en suicidios y demás.
Es muy interesante ver el barrio donde él nació, en Chicago, que se ha convertido en un barrio abandonado, donde hay droga que se vende y tal en las casas. Lo más, yo creo, chocante es ver su parroquia. Cuando uno sabe lo que significa para un católico americano de un país en minoría la parroquia, que es el lugar de apoyo, donde se hacía de todo, con escuela, con gimnasio, con teatro, con todo, con biblioteca que crearon sus papás, pues eso hoy día se está cayendo a trozos, está abandonado, totalmente abandonado. Y eso, en una sociedad como la americana, pero lo podemos vivir también en la nuestra, a causa de una sociedad que no es capaz de llenar nuestra sed de eternidad, de valores, de sentido. Y eso para él también es muy importante. Y precisamente creo que como estadounidense lo comprende muy bien. Entonces, él va a salir a esas periferias. Como Francisco, y en ese sentido es evidente que hay una continuidad clara, él va a lanzar a la Iglesia. Va a ser muy interesante qué es lo que nos va a decir la próxima semana en Dilexit Me, a mí, y precisamente como un documento de entrega a los pobres. Entonces, esa Iglesia en salida va a ser Iglesia en salida, porque es que la Iglesia que él vivió en Perú durante todos esos años fue Iglesia en salida. Entonces, no puede decir otra cosa, es que no le saldría mal. Robert Prevost es eso. Hay una palabra que nos has repetido y también nuestro obispo hablaba de la palabra unidad. Pero claro, la unidad de la Iglesia no es solo tarea del Papa, ¿no? Es la misión que tenemos todos los bautizados. Cuando miramos al título de la entrevista, el Papa León y su aportación a la renovación misionera de la Iglesia, si antes decías que había sido providencial su elección, yo estaba pensando en nuestro proyecto diocesano de evangelización y también pienso que ha sido providencial. Te lo comentábamos ayer, ¿no? En el primer bienio era el primer anuncio, era la acogida, este segundo bienio acompañamiento, transmisión de la fe, pero es que miramos ya al siguiente bienio, ¿no? Y tenemos ahí la presencia pública de los laicos y la acción misionera. Entonces yo creo que ya para terminar, estaba mirando el monitor con el tiempo, quizá, no sé, tienes delante a parte de nuestra diócesis, ¿qué mensaje nos podrías dar? ¿Qué mensaje nos podrías dar precisamente, según lo que conocemos de la acción evangelizadora del Papa, del nuevo pontífice, qué mensaje nos podrías dar para que nosotros en esta diócesis trabajemos en unidad en la renovación misionera de la Iglesia? Vale. Lo primero es la unidad, ¿no? Lo peor que nos puede suceder a los cristianos es el antitestimonio de la desunión, porque los demás nos ven y dicen, ¿y yo por qué os voy a seguir si ni siquiera sois capaces de poneros de acuerdo? A mí, en este sentido, creo que tenemos que volver siempre a los orígenes, que es la primera parte del plan pastoral de la diócesis, que todo esto no tiene sentido si no es a partir del encuentro personal con Cristo que cada uno de nosotros podemos hacer y estamos llamados a hacer. Si eso existe, yo puedo ser católico de derechas o de izquierdas, pues genial. Pero es que estamos unidos por algo muchísimo más grande y lo que tú me puedas decir como de izquierdas es que me beneficia, aunque yo sea de derechas y al revés. Esa es la base, ¿no? Y sobre esa base podemos construir esa comunión, es interesante, comunidad
donde suenan las dos palabras comunión y unidad, y que es la única manera de poder vivir el cristianismo, porque si no lo vivimos en comunión estamos haciendo una entelequia racional, no estamos haciendo vida cristiana, ¿no? Entonces, el trabajar por la comunidad de la Iglesia, que significa, entre otras cosas, también superar esas divisiones, yo creo que si algo, como mínimo común denominador, podemos hacer hoy por la Iglesia y por este Papa, es salir de aquí con un compromiso concreto, sencillo, de cada uno de nosotros de remar a favor. Como nos dijo Monseñor Munilla esta mañana, de mirar todos hacia el mismo objetivo, independientemente y gracias a las diferentes sensibilidades de cada uno de nosotros. Pero yo creo que a todos nos gustaría tener una conversación como esta con el Papa León XIV, sería muy chulo. Pero sinceramente, no cambiaría mucho. Lo que sí puede cambiar y lo que él sí se puede esperar de cada uno de nosotros es que trabajemos por la unidad. Si eso lo hacemos, esto va a cambiar. Y el mundo necesita unidad, pero no la podemos transmitir al mundo si antes no la vivimos entre nosotros. Entonces, yo diría que primero vivir esa experiencia de Jesús, esforzarnos por crear comunidad en la unidad, superar las divisiones, sentirnos hermanos, y si tenemos esos dos elementos vamos a transformar después el mundo. Pero yo creo que sinceramente Robert Prevost estaba en el 85 antes que muchos de nosotros en el 25, donde todavía estamos creando comunidades un poco cerradas y no hacemos todavía que esas comunidades sean transformadoras. Está bien, necesitamos espacios de unidad y de comunión y de comunidad, pero si esos espacios, esas comunidades no transforman el mundo, es que algo nos está pasando, ¿no? Si no somos no solo capaces de anunciar su nombre, sino que también el anuncio de su nombre haga que Alicante, que Orihuela, que España, que el mundo cambie, entonces es que algo nos está faltando. Quizá nos falta autenticidad, quizá nuestras mismas raíces no son suficientemente profundas en ese encuentro con Cristo y en esa comunión eclesial. Pero lo tenemos muy claro. Salgamos de aquí remando todos a favor de obra. Y en ese sentido, de lo que podemos intuir del Papa León, ¿qué figura tiene que jugar ahí el laicado? Gracias, porque esa es otra. Estoy lanzando demasiados mensajes en plan predicador, pero le has dado al tino, y es que muchas veces se habla del clericalismo en la Iglesia y tendemos a echar la culpa a los curas que se asumen atribuciones que sobrepasan la del ministerio sacerdotal. Pero yo creo que también tenemos que hacer un examen de conciencia nosotros laicos para comprender si eso no está sucediendo porque nosotros no nos asumimos nuestras propias responsabilidades y le dejamos al cura que para eso está. Y al fin y al cabo es un tema de parroquia, por tanto que el cura se las arregle, ¿no? Yo creo, y los números que hemos visto, la Iglesia está cambiando gracias a los laicos. Más en países de América Latina, de África y de Asia que en nuestros países. Aquí, además, en esta sesión hay pocos sacerdotes porque muchos han ido a celebrar misa de sábado por la tarde. Entonces me lo ponen todavía más fácil. Y es que somos laicos y además los que hay aquí comprometidos. Pues comprometámonos, demos nuestra disponibilidad. Yo quisiera, mi sueño sería que dentro de 25 años, cuando uno
diga Iglesia en España, si hoy día te digo a ti Iglesia en España, ¿en qué te viene a la mente? Pues piensas en el cardenal Omeya y en el cardenal Cobo o en alguna figura así. Mi sueño es que en 25 años haya también rostros de mujeres, de hombres sin clergyman, porque son testigos de la Iglesia, como lo son, gracias a Dios, el cardenal Omeya, el cardenal Cobo y León XIV. A mí me has emocionado y me dan ganas de irme corriendo a la parroquia ya a ponerme a trabajar. Pero aquí hay mucha gente que ya lo está haciendo y tú lo estás haciendo, Israel también. O sea que tampoco empezamos de cero, ya vamos encaminados. Como Monseñor Munilla he escuchado que dijo que cuando llegó aquí llegó a un tren en marcha, ¿no? Pues ya está en marcha esto. Muy bien, pues si quieres, por terminar ya simplemente, ¿por qué el título del libro? Bueno, también, como no nos escucha nadie, ¿sí? Con el editor americano teníamos un nombre en código que era Habemus Papam, y en el momento del primer discurso de León XIV, yo me empecé a poner nervioso y dije, tenemos que poner un nombre que represente sus primeras palabras. Él dijo, la paz esté con vosotros. Yo lo tomé ciertamente como un gran mensaje, pero a mí lo que me tocó fue cuando después dijo, Dios nos quiere, ¿no? Y entonces fue ese el motivo. Se lo propuse al editor americano y me dijo, pero es que yo siempre, el primer título del primer libro del papado, pongo el nombre del Papa y basta. Entonces en inglés fue León XIV y basta. Pero en español el editor se portó bien y me aceptó ponerle Dios nos quiere, porque fue lo que en ese momento me llegó. Y me parece que es un mensaje que es sencillo y potente, que con eso ya ha dicho lo que él quiere en su pontificado. Desde luego, ¿no? Con esa confianza de que Dios nos quiere, todo lo podemos y nada es imposible. Sí. Muy bien, pues muchas gracias por acercarnos a la figura del Papa León XIV, por contribuir también y plantar esa semillita también en esta diócesis para esa renovación misionera, y esperamos que tu estancia aquí en la diócesis haya sido buena y volver a verte por aquí. Yo me he cargado las pilas porque yo llevo 34 años en Roma, entonces corres el riesgo de acostumbrarte, ¿no? Y cuando uno llega y ve el mundo real, no el virtual, y ves a gente que ha dejado un fin de semana con un sol fantástico y viene a esto, es porque hay vida, hay algo, no es por amantes de la filosofía o de teorías, ¿no? Aquí hay vida y eso sois capaces de transmitirlo. Entonces yo ahora vuelvo a Roma a tope. En el Ryanair va a ir el cerebro que me da vueltas a 1000 por hora. Muchísimas gracias.